Bien. Nuestro invitado de hoy nos puede servir para entender una situación que siempre ha estado presente en la vida dominicana. Hoy mismo aparece una información que dice que muchos choferes se quedarán sin trabajo con la apertura del teleférico y del metro. Nosotros comentamos que es natural que los sindicatos choferiles se preocupen por el trabajo de sus miembros, pero no solamente aquí, en el mundo entero. Cuando llega la tecnología, llega el avance, hay conflictos laborales. Decía Carlos Alonso en estos días que el robot se perfila como un desplazador de la mano de obra a tal grado que posiblemente los robots que se usen en las fábricas paguen seguridad social. Cuando uno ve eso y ve que Barbarín Mojica en los años 70, 80 peleó cuando llegaron los furgones porque los obreros del puerto se quedaban sin trabajo. Hoy nosotros tenemos ese problema a otro nivel, y es donde el presidente de la Asociación de Abogados y el presidente de la Asociación de Médicos tienen una confrontación con el organismo superior que rige esas dos profesiones. El médico, la seguridad social, y el abogado, la Suprema Corte de Justicia. Es natural el enfrentamiento, pero se supone que entre personas del mismo nivel el diálogo es importante. Nosotros tenemos experiencia en comportamiento del obrero del puerto y en comportamiento del médico, del abogado, y no puede ser igual. Nosotros quisiéramos tratar ese tema con el doctor Surum para que nos ayude a delinear hasta qué punto las diferencias en que la autoridad competente toma medidas, si esas medidas son para el bien común o si esas medidas tienen que tomarse para una clase determinada. Y nosotros lo decimos todos los días. En áreas como la salud, lo importante no es el médico, es el paciente. En el área del derecho, de la justicia, lo importante es el imputado, no el abogado que defiende, no es el fiscal, ni siquiera el juez. Es el imputado la primera figura. En el transporte no es el chofer, el profesional del volante, el dueño de la transportadora, no, es el pasajero. Y en todas las áreas es la mayoría. Doctor, bienvenido. Bueno, primeramente, gracias, doctor Jacín, gracias a este extraordinario equipo. Buenos días a todos. Para mí es una honra, como siempre, estar en el más importante programa de las mañanas de opinión política. Viene por la tarde que yo oigo. Doctor, ¿ya usted perdonó a Henry Molina? No. Miren cuál es la situación. Vamos a analizarlo desde una perspectiva. Usted tiene toda la razón en cuanto al fondo. Ciertamente, en materia del sistema de salud, lo importante es el paciente.
en la justicia lo importante es el imputado y en todas las áreas lo importante son las mayorías. Obviamente que muchas veces en un conflicto gremial, en un conflicto de luchas reivindicativas, ambas partes tratan de imponer determinados puntos de vista. Y le hablo en función de la experiencia primero de los abogados, que es la que me corresponde. Nosotros teníamos un criterio bastante claro y sólido respecto a que no rechazábamos la virtualidad, pero rechazábamos en primer lugar la forma atropellante de imposición que intentó instaurarse en la República Dominicana, violatoria a los derechos fundamentales. Pero en el caso suyo, usted rompió no una norma correcta, sino una costumbre que era que generalmente los abogados dominicanos, incluyendo los sindicalistas, los que pertenecen a las directivas de esas asociaciones, nunca enfrentaban al poder, a la cúpula del poder legislativo, porque el abogado también ejerce y no quiere buscarse problemas con una suprema, que es la última instancia que hay en un área aquí. Entonces, ustedes sentaron y enfrentaron abiertamente eso, pero también en otras áreas nosotros vimos que ustedes, con el ejercicio del día a día, no tienen pronunciamientos concretos. Por ejemplo, doctor, yo no soy abogado, no digo gracias a Dios, pero por suerte, porque tendría que hablar de cosas. Número uno, ¿cuál es la ley que rige la prisión, ¿cómo se llama? Cuando sueltan a una gente ¿La medida de coerción? La medida de coerción. ¿Por qué no se le exige al Ministerio Público que diga cuáles son las excepciones, como el caso de hoy, en que es necesario mantener a un imputado más allá de el plazo contemplado? Del plazo que contempla? No, aparecen hoy 3 informaciones, doctor, que usted la va a hablar esta tarde, seguro lo van a llamar. Número 1, 2 guardias venden su fusil, son apresados y le van a someter a medida de coerción. Óigame, no uno que por necesidad tenía un hijo con fiebre, no, 2 militares venden su fusil. Pero en la cúpula, habla de coerción, pero en la cúpula aparece al jefe de la Guardia Presidencial, que también, Berenice, dice que ella quería que él permanezca en prisión. Entonces tú tienes que en las Fuerzas Armadas Dominicanas, la cúpula y la base son acusadas y se piden la misma medida. Pero eso también tiene algo que no es función del abogado, que es el deterioro de esta sociedad. Todas esas cosas, doctor, hacen como que los dirigentes gremiales tengan que trabajar a tiempo completo. Mira qué sucede en este caso, y nosotros nos hemos pronunciado. Obviamente tenemos que hacerlo con mucha cautela, máxime cuando nuestra institución en un momento determinado tenía varios frentes. Y no es lógico que si tú tienes 2 frentes, uno con determinadas medidas que provienen del gobierno central, que tú las estás enfrentando, como es el asunto de la vulneración del derecho a seguro para abogados a través del seguro contributivo, y también en un momento determinado con el enfrentamiento radical que era por la supervivencia del Estado de Derecho en la República Dominicana, como lo confirmó el Tribunal Constitucional. No era lógico que también nosotros nos abriéramos otro frente. Nosotros nos pronunciamos en esa dirección. Son reglas de juego establecidas en materia de prisión preventiva. O sea, la norma es clara y específica. No se trata de un plazo, no se trata de un periodo. La ley es de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos. Y la normativa, artículo 241, si mi memoria no me engaña, numeral 3, dice, no se refiere a un plazo de la prisión preventiva. Establece de manera expresa
3 situaciones en las cuales la prisión preventiva cesa y al cumplimiento de un plazo igual a 12 meses, simple y llanamente deja de tener efecto esa medida de resguardo del imputado que garantice que va a comparecer a todas las etapas del proceso. Nuestra posición es más radical aún. Nosotros le cuestionamos al sistema de justicia, incluyendo al Poder Judicial, el por qué era preferencial en la aplicación de esa norma. Porque no es justo que se le aplique simple y llanamente a aquellos imputados acusados de graves actos de corrupción que han causado un grave perjuicio a la República Dominicana, pero no se le aplique aproximadamente a 16,000 personas cuyos plazos ya han cesado, cuya prisión preventiva ya ha cesado y deberían ser puestos en libertad. Nadie le aplica esa medida a esas personas de escasos recursos económicos, pero cuando se trata de personas de cuello blanco, todo el mundo se recuerda. Y ahí vamos a lo que dijo, a lo que tanto denunció el director de la Defensa Pública en días pasados, como lo confirmó el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, en el sentido de la cantidad, en primer lugar, de presos preventivos que están asignados en nuestras cárceles, que constituye evidentemente una vergüenza institucional y una vulneración flagrante a los derechos fundamentales de una parte importante de la población dominicana. Porque no solamente se te tiene preso de manera ilegal, sino que se te mantiene preso en condiciones deplorables. Pero como si todo esto fuera poco, también se menciona el problema de los menores de edad, de los niños, niñas y adolescentes, que también están en condición de presos preventivos. Entonces nosotros tenemos que preguntar hasta qué punto este Estado de Derecho que nos han dicho que existe en la República Dominicana existe. Cuando estábamos en el enfrentamiento con la Suprema, que gracias a Dios, luego de que nos pusiéramos de acuerdo en cuanto a nuestras pretensiones y llegáramos a un punto intermedio ambos, porque lo que nosotros pedíamos en su momento era que no se aplicara la virtualidad en materia penal, porque afectaba a personas de escasos recursos económicos, que se estableciera un consenso respecto a los sistemas informáticos, como se está haciendo ahora mismo. Hay inclusive reunión de comisiones técnicas entre el Colegio de Abogados y la Suprema para consensuar los mecanismos de acceso a justicia, de tecnología virtual, pero no como había ocurrido. Porque una cosa es que tú te enfrentas a cualquier situación de inconveniente y otra cosa muy distinta es cuando tú te enfrentas a o existes o no existes. Y por eso la reacción, uno representa, como usted dijo ahorita, cuando usted representa a 70,000 personas, que de pronto todos, porque ricos y pobres, en ese momento todos rechazaban la virtualidad como había sido impuesta. Pero no se atrevían a decirlo. ¿A quién le correspondió decirlo? Al que fue electo por todos para que lo dijera, para que aguantara. No, pero lo que nos extrañó fue, porque juzgar eso ahora que ha bajado la intensidad de la pandemia es fácil, pero en el momento que se planteó eso, doctor, acercarse a una gente era un peligro. Y ustedes fueron duros en ese momento, mire, a la virtualidad. Mire qué pasó. Y ninguna forma ustedes la aceptaron. Mire, analizando las cosas en retrospectiva, hubo una suerte de, digamos, falta de apertura por parte del sistema del Poder Judicial. O sea, inclusive en su momento, y ya todos aceptamos y todos estamos trabajando en total armonía, y agradezco al presidente de la Suprema y a todo su equipo, pero en ese momento se nos echó de lado completamente. Sí, doctor, lo que pasa lo mismo que en la seguridad social, pero lo mismo, es decir, la inflexibilidad del momento con respecto a las audiencias virtuales se parece un poco a la inflexibilidad, porque es que hoy Surum se me parece a, ¿cómo se llama el presidente de la AMD? Senencaba. Se me parece mucho pero mire, eso se solucionó, pero el de Senen yo no lo veo cerca. El de Senen, porque nosotros luchamos inclusive conjuntamente en esas protestas, es mucho más difícil porque no se trata de una aplicación y un enfoque en función de la forma en que se administran
y que se adicionan nuevas tecnologías, que siempre es posible. Usted puede establecer nuevas tecnologías, nuevos avances, pero siempre con políticas públicas, en primer lugar garantizando que sean preservados los derechos fundamentales de todos, en el caso del sector justicia, en el caso del sector salud. Pero además, con políticas de integración a todos los sectores, para que de esa manera todos coadyuven a que el sistema funcione mejor. Siempre es posible integrar a todos los sectores, aunque siempre hay una parte que se queda fuera, en un mínimo porcentaje. Lo criticable es que muchas veces se aplican esas políticas totalmente excluyentes. En el caso de la seguridad social, hay un elemento muy difícil, que es el tema económico. No hay forma posible, por más que se diga y se cuestione las actitudes, tanto del Colegio Médico, del Colegio de Abogados, como los demás gremios, no hay forma posible de justificar, por ejemplo, las extraordinarias ganancias que tienen las AFP y las ARS en la República Dominicana. No hay forma posible que a 20 años de haber sido implementado, aprobado esa ley, no hay un plan básico de salud aplicado de conformidad con la ley. No hay forma posible, por ejemplo, de justificar en el caso de los profesionales independientes, que a esta altura de juego, como son los abogados, no se haya implementado lo que es el seguro contributivo subsidiado, que no es público, es un seguro para los profesionales independientes como nosotros, que no se ha aplicado porque las ARS han gestionado ante el Consejo Nacional de la Seguridad que no se aplique para preservar el sistema de igualas privadas, que es ilegal. O sea, no hay forma posible, por ejemplo, de justificar que a estas alturas de juego se decida aprobar una resolución cargando aún más el sistema en beneficio de esa ARS y no en beneficio de sus ganancias, con exclusión de los médicos que habían manifestado. El propio presidente del Colegio Médico lo había manifestado públicamente, su apertura, y que ya estaban prácticamente llegando a un acuerdo, y de pronto, por intereses empresariales, que es lo que está destruyendo el sistema de salud de esas ARS y esas AFP, pues de golpe y porrazo excluyen al Colegio Médico, que no hay forma de justificarlo, lo excluyeron, y toman una decisión, porque el problema fundamental, los gremios reaccionamos así, cuando usted nos irrespeta. Cuando usted irrespeta un gremio y pretende de que no existe, usted está forzándolo a que él demuestre que existe, como está haciendo el Colegio Médico Dominicano en este momento. Porque hay que recordar, nosotros representamos intereses de clase, pero también intereses de la sociedad, y las reivindicaciones que está exigiendo el Colegio Médico, el Plan Básico de Salud, que nunca ha sido implementado, por intereses de esas ARS, por las AFP. Señores, las AFP se ganan, óigame, aproximadamente 8.000, 7.000 millones de pesos al año, mientras los afiliados estamos perdiendo, y a los 60 años, 65 años, es que a lo mejor recibamos una pensión que no nos da ni siquiera para una cena. Y esa gente nadando en dinero, eso no hay forma de justificarlo. ¿Y qué ha pasado? Que lamentablemente el Congreso Nacional no ha eliminado, por ejemplo, la cuota anual de 1.5% que cobran por default esas AFP, ganen o no ganen los fondos de pensiones, porque controlan gran parte del poder político en la República Dominicana. ¿Quién se mete con las AFP y todo el dinero y todos los recursos que esa gente tiene? ¿Qué legislador, salvo Pedro Botello, que es una persona que es radical, Pedro Botello, quién se mete con esos intereses? Pero tienen la ley de su parte. La ley la tienen, pero le voy a poner un ejemplo. ¿En qué cabeza cabe que yo le voy a entregar un dinero a un banco y el banco por default anualmente, con todo el dinero del mundo, me va a cobrar un 1.5%, haya ganancia o no, cuando debería ser al revés? Si yo deposito un dinero capital, que el dinero cuesta, y todos lo sabemos, quien debería estar pagando de manera automática por esos fondos que rondan ya los 900.000 millones de pesos son las AFP, no nosotros a ellos. Y la ley está al revés. La ley establece además una especie de veto en favor precisamente de esos empresarios. Lo que está aconteciendo en el sistema de seguridad social no hay forma posible de justificarlo, y nosotros particularmente entendemos que en ese caso el Colegio Médico Dominicano, por Senecaba, ha trazado la pauta. ¿Qué me preocupa? Que el sistema de seguridad va rumbo al colapso. Por lo que vemos,
lamentablemente, próximamente, en los próximos días, van a suspenderse los servicios de todas las ARS. ¿Y qué va a pasar? Mientras el gobierno actual, porque su ministro, el ministro de Trabajo, que es el presidente del Consejo de la Seguridad Social, representa intereses meramente empresariales y hace de todo, todas las resoluciones que emite, es en favor del sector empresarial y en contra del sector trabajador. Todas, usted la analiza y todos los pagos. Por ejemplo, la última que supuestamente amplió la cobertura, pero amplió la cobertura cargando la per cápita. En la de ahora, cargando el fondo. O sea, lamentablemente así no podemos avanzar mientras el gobierno, de brazos cruzados, mientras todo el sistema de seguridad social, le hace el sistema privado, se está destruyendo porque algo deberían hacer. Y no hacen nada, de brazos cruzados. Doctor, la prensa de hoy trae la información de que el Poder Ejecutivo está sometiendo una iniciativa de ley para la creación del Ministerio de Justicia, la conversión de la Procuraduría al Ministerio de Justicia. ¿Cómo usted ve ese proyecto? Mira, eso es un enfoque totalmente erróneo, descarriado, porque se trata de que mediante una ley adjetiva, una ley ordinaria, según se dice, entre comillas, se pretende, en primer lugar, tratar de crear un órgano que tenga funciones muy parecidas, paralelas a las que está contemplado en la Constitución de la República, tanto para el Poder Judicial como para la Procuraduría General de la República, cuyas funciones constitucionales, cuya nomenclatura no puede ser variada, salvo que exista una reforma constitucional, que desde mi humilde opinión era el objetivo primario de esa propuesta, modificar la Constitución para pasar por debajo de la puerta el problema del tope máximo para ganar en primera vuelta, que ese era el objetivo fundamental, y eso aquí lo sabe todo el mundo. ¿Cuál es el peligro de esa propuesta de modificación del Ministerio de la Justicia? Que no nos ha sido propuesta, no nos ha sido consultada al colegio como institución, porque por el carácter sectario extremo de este gobierno, que nada que ellos entiendan que es reaccionario, que es contrario a sus intereses, lo aceptan. Número uno, se está hablando de retirar del Poder Judicial lo que es la jurisdicción administrativa inmobiliaria, lo cual implicaría que los certificados de título, los del INDE, se le entreguen a un ministro que es empleado del presidente de la República y que, a decir de lo que está aconteciendo en los demás ministerios, estaríamos en presencia de entregarle a activistas políticos trabajos que garantizan la titularidad, el derecho de propiedad de los dominicanos a activistas políticos que a partir de ese momento podrían hacer todo tipo de situaciones, porque en la actualidad, en manos del Poder Judicial, esa jurisdicción administrativa inmobiliaria, léase mensura catastral, léase registro de títulos, hay cierta garantía de fiabilidad por la forma en que son nombrados esos funcionarios. Y eso es lo grave, que no solamente se cargue aún más la nómina pública, que ya ha sido aumentada en más de un 30% por estas autoridades a contrapelo de lo que prometieron en campaña, que por cierto han logrado percibir en impuestos más de 300.000 millones de pesos más que el anterior gobierno. Pero no solamente eso, hay algo mucho más peligroso. Se está hablando de retirar además el INASIF de la Procuraduría General de la República, un órgano técnico en materia pericial, y entregarlo, repito, a un empleado del gobierno, a un ministro que con seguridad va a poblar, a sobrepoblar esa nómina de esa entidad con activistas políticos que van a ser los encargados de determinar cuándo hay falsificación, cuándo hay análisis en materia de sustancias controladas, cuándo hay causa de muerte. Es un desastre lo que están planteando. Eso para el Ministerio. Para el Ministerio de Justicia. Eso es un desastre lo que están planteando, señores. Y el caso de la gestión de las cárceles. La gestión de la cárcel está en la Dirección de Prisiones. Si se quiere que se independice la Dirección General de Prisiones, se puede independizar. Esa parte pero señores, puede funcionar. Lo que es que no podemos hablar de, digamos, el Ministerio de Justicia mientras no se fortalezca, por ejemplo, el presupuesto del Poder Judicial, el presupuesto de la Procuraduría, que de conformidad con la ley debería ser
el 4.1%, la ley 194-04. Por ejemplo, el Poder Judicial, hoy me llaman de Higüey, que de Higüey, la provincia de Santo Domingo. En Higüey, por ejemplo, el Tribunal de Jurisdicción Permanente funciona en un cuartito, señores, cuyo acceso es la calle, cuya sala de espera es el contén de la calle que circunda el Palacio de Justicia de Higüey. Aquí en Santo Domingo, el municipio más grande de la República Dominicana, el Tribunal de Jurisdicción Permanente funciona en un furgón y los abogados tenemos que esperar obligatoriamente en la calle, expuestos a todo. Al Poder Judicial se le asignaron 8.500 millones de pesos. En la actualidad, los jueces nombrados, para que usted tenga una idea, hoy, que son 800 y algo, son más o menos los mismos que hace 15 años, con una población más o menos un 30% más, con una demanda increíble. Y hay que decir, bueno, es que en esas condiciones no podemos avanzar. Vamos a hablar de la Procuraduría. ¿Cuánto está recibiendo la Procuraduría? 8.300 millones de pesos. Ambas instituciones están recibiendo el 30% de lo que en realidad le corresponde. Y con respecto a la Procuraduría, usted no entiende como que hay, no dos Procuradurías, pero dos departamentos independientes. Por ejemplo, la cúpula que se dedica a la lucha contra la corrupción, dedica una gran cantidad de su tiempo y de su presupuesto a eso, pero se han olvidado del resto del Ministerio Público, que es más grande y tan importante como lo otro. Mira, las condiciones precarias en las cuales está funcionando la Procuraduría General de la República, en todo el sentido de la palabra, porque tú lo ves desde fuera, pero hay que estar ahí adentro, por falta de recursos. O sea, estamos hablando, por ejemplo, para que usted entienda, analizarlo macro, un Ministerio Público recibe un salario aproximadamente de 80 a 85 mil pesos. ¿Y el Ministerio Público no puede tener otro trabajo? No, imposible, salvo el de docencia. Que paga, igual que los docencia nada más. Docencia. Peor aún, había una ley que establecía, la antigua ley orgánica del Ministerio Público establecía que era obligatorio que devengaran exactamente lo mismo que un juez. Un juez gana mucho más. Mucho más no, más. 50.000 pesos más aproximadamente, 60.000 dependiendo del grado. Pero ¿qué acontece? Ese señor que va a determinar si tú estás preso o no, si tú investigas o no, los elementos probatorios de tu proceso o no, actúa sin computadora, en gran parte de los casos, porque tienen que actuar, tener una computadora común, sin el personal necesario, sin los mecanismos de investigación necesarios, sin los mecanismos suficientes para garantizar la presencia del imputado, que la única manera, precisamente por eso solicitan todos prisión preventiva, la única manera de garantizar la presencia del imputado en todas las etapas del proceso es prisión preventiva, porque no hay un cuerpo eficiente de captura de aquellos imputados reticentes a comparecer a juicio, como lo ocurre en Estados Unidos con los Marshals. Aquí prácticamente el departamento de captura de prófugos no supera las 20 personas, los 20 policías. Y como el Ministerio Público, que maneja una justicia de una población de 10 millones de personas, en esas condiciones puede operar, peor aún, repito, en franca violación a la ley y con un gobierno que lo que está hablando, en lugar de comenzar aportando los recursos que él mismo se comprometió a aportar cuando estaba en oposición, se pone a inventar, debilitando las atribuciones que le corresponden a ese Ministerio Público y al sector justicia, acentuando lo que es la independencia e institucionalidad en la administración de la justicia en la República Dominicana, porque desde el mismo instante en que sea el gobierno quien decida cómo se emite un título, cómo se hace un deslinde, cómo se hace una subdivisión, desde que sea el mismo gobierno, a través de ese político que nombre ahí, y los políticos que hagan ese trabajo, que determine cuándo es droga, cuándo es falsificación, cuándo ocurre cualquier tipo de trabajo técnico, pues no vamos para ningún lado. Vamos a hablar de presupuestos y dejemos lamentablemente lo que es la simulación, lo que es la demagogia en esa materia, que para querer emular los países de fuera, queremos usar el título único y exclusivamente Ministerio de Justicia, cuando estamos claros que lo que se pretende en el fondo es única y exclusivamente el debilitamiento de la administración de justicia, con la inclusión del factor político
y la apertura de un nuevo envase para nombrar a activistas políticos y nombrar un nuevo ministro en un país donde supuestamente el gobierno ha dicho que está en austeridad, pero los hechos refieren lo contrario, peor aún, con exclusión de todos los sectores que son contrarios. Porque este es el único caso, nunca un gobierno había sido tan excluyente, por ejemplo, con el Colegio de Abogados. Nunca. Y no por falta de gestión de nuestra parte. Hemos solicitado ser incluidos en el diálogo, solicitamos inclusive que nos recibiera la comisión, pero no hay manera. El Consejo de Económico y Social, cuyo director se comprometió inclusive a escucharnos, pero recibió la orden de Palacio de que no al colegio no se puede porque vamos a beneficiar a uno que no es de nosotros, y lamentablemente en la República Dominicana no podemos avanzar en esa dirección. Y el tema, esto no trae nada de independencia, la creación del Ministerio de Justicia no trae ningún tipo de elemento que cree mayor independencia con respecto a la Procuraduría General de la República. Claro que no. Mira, nosotros fuimos bastante claros, propusimos una alternativa que iba a mejorar los niveles, iba a garantizar y mejorar los niveles de independencia, que esto es muy sencillo. Es la aprobación, modificación de una ley que modifique la ley orgánica del Ministerio Público, que no choque con la Constitución, porque lo primero es preservar lo que establece el mandato constitucional. ¿Cuál es? Que simplemente, obviamente, es el presidente que nombra al Procurador General de la República. Eso no se puede variar. Pero se nombra sobre la base de una serie de requisitos adicionales, que eso sí lo permite lo que es la doctrina constitucional, y por un periodo determinado. Es decir, automáticamente cada 16 de agosto asume el presidente de la República, nombra a un procurador sobre la base de una serie de requisitos que perfectamente nosotros aportamos que garanticen su independencia, y una vez nombrado el procurador... Pero, Surún, lo que no está muy claro es, ¿qué origina el hecho de que se plantee la creación de un Ministerio de Justicia? ¿El hecho de tener mayor independencia en la Procuraduría o el hecho de poder separar actividades administrativas de la misma Procuraduría? Mira, porque hay una confusión con este tema en este momento. Real y efectivamente, lo que se dice de la boca para afuera, y esto es muy importante, es que el objeto de esa supuesta modificación, que es peligrosa desde el punto de vista institucional, porque implica el debilitamiento tanto del Poder Judicial como de la Procuraduría General de la República, que están funcionando más o menos bien, es separación de determinadas actividades administrativas, el INASIF, pero entregar el INASIF, te repito, para que lo manejen los políticos. Pero ahora mismo lo manejan los políticos. No, en Procuraduría no. ¿Y quién nombra al procurador? Nombra al procurador, y esto es muy importante, el presidente de la República, pero el director es nombrado por concurso a través de un consejo. Sí, pero lo que está preguntando Michelle, yo creo que tiene una respuesta. La creación de un ministerio hace más dependiente a la justicia. Mucho más dependiente. ¿Qué es lo que usted dice con respecto al mucho INASIF? Más dependiente. Porque ahora, órganos como el director de INASIF, como, por ejemplo, el director nacional de registro de títulos, los directores de títulos, van a ser nombrados por ese ministerio. ¿Y tierra va para ese ministerio? Se está planteando que... ¿Tierra? Pero tierra no pertenece al Poder Judicial, no a la Procuraduría. La jurisdicción, entre comillas, administrativa que maneja el Poder Judicial en materia de tierra, léase registro de títulos completo, léase mensuras catastrales, léase INASIF, léase prisiones, se pretende transferir a ese ministerio, con lo cual debilitaría el Estado. Quitarle lo administrativo. Pero que eso sería un golpe fatal para ambas instituciones y para el Estado de Derecho de todos. Porque, óigame, hoy no hay forma posible, o por lo menos es muy difícil, que se pueda manejar un examen pericial realizado por INASIF. Número uno, porque el director es nombrado por el Consejo del Ministerio Público. Estamos hablando del Ministerio Público de Carrera. A través de determinados tamiz que garantizan que sean técnicos y que sea un informe debidamente sustentado. Imagínense ustedes cuando se comience a nombrar a políticos en esas instituciones en título y en mensura catastral. Pero puede haber un mecanismo que excluya esa posibilidad también. Yo lo que creo... La misma designación por concurso que ahora mismo existe.
Mira, lo que pasa es que se juega tanto y se ha violado tanto la ley en determinados ministerios. Por ejemplo, vamos a hablar de migración, las inspectorías de migración, que debían ser nombrados por concurso y ¿qué ha pasado? Se nombran compañeros. Lo mismo ha ocurrido en absolutamente todo. Estamos hablando de un gobierno que es tan avanzado que pretende modificar la ley 41-08, estableciendo un transitorio para que todos los empleados actuales, estamos hablando de casi 300.000 más, pues puedan ser nombrados sin concurso, a través de un supuesto concurso solitario, donde ellos participen, donde la institución los evalúe y ya sean empleados de carrera. O sea, nosotros tenemos que cuidar lo poco que nosotros hemos conseguido en materia de institucionalidad. Peor aún, hablar de esto cuando tu gobierno no tienes ni siquiera la capacidad para garantizar esa supuesta independencia que tú dices que quieres, aportando los recursos. Pero si no vamos atrás, habla, ok, vamos a hacer una independencia, queremos independencia, mayor independencia del Ministerio Público. Si tomamos eso como base, porque aquí se nos confunde, usted está hablando hasta del furgón que opera en Santo Domingo Este, sí, ¿verdad? Y eso no tiene que ver con un furgón, ese furgón está ahí, el tema de Higüey, porque de los 16.000 millones de pesos del Poder Judicial no han cogido 20 o 30 y han comprado 2 locales. Porque eso nada más hay que se le ha comprado locales, no hay que hacer una cosa de 1.000 millones de pesos. Eso es otro problema que tiene la justicia. Cuando usted dice, ahí se sentó el magistrado Jorge Suberoíza y dijo, la propuesta mía es que nosotros lo que tenemos es que dejar todo como está y crear un procurador que maneje solamente los temas de corrupción independiente y que sea nombrado de forma independiente para los temas de corrupción, porque los otros temas no tienen ningún problema en la justicia. Tú no estás viendo problemas que dicen que el gobierno está afiliado, tiene su mano puesta sobre casos de droga o casos de... Nada de eso. Lo tiene solamente con casos de corrupción. Y él dice, pónganme un procurador nombrado especial para temas de corrupción independiente y sácame el procurador del ¿cómo se llama? El consejo que nombra, del Consejo de la Magistratura. ¿Qué usted opina de eso? Mira, en primer lugar, nosotros en estas circunstancias sociopolíticas, nosotros estamos totalmente opuestos a cualquier modificación, a cualquier propuesta que implique la modificación de la Constitución. Sí, en cuanto al fondo, lo que ha dicho el magistrado Suberoíza, a quien le tengo todo el respeto y estima del mundo, tiene toda la lógica, y ojalá que en un momento determinado de la vida política nacional, donde el factor político y el interés político no primen, pues todos nos podamos sentar para sopesar soluciones como esa, que evidentemente van a implicar una modificación de la Constitución. Suberoíza es el creador de la justicia moderna en la República Dominicana. Fue el que instauró esa jurisdicción inmobiliaria administrativa. Fue el que institucionalizó y fortaleció lo que es esa imagen de un juez independiente. Estableció y garantizó el sistema de carrera, obviamente a la luz de la reforma de 1994, cuya cúspide fue impulsada por el extinto doctor José Francisco Peña Gómez a través del Pacto por la Democracia. Pero, ¿qué pasa? Que ayer vi un poco de referencias al tema y veo que todas las universidades, o generalizando, los facultades de Derecho de las universidades, Participación Ciudadana, la FINJUS, evalúan este proyecto de ley, están de acuerdo con él, la creación del Ministerio de Justicia. ¿Qué están viendo ellos que los abogados no están viendo? Mira, a mí me preocupa mucho el estado, por ejemplo, que a veces impera en en la intelectualidad dominicana. En primer lugar, es una intelectualidad que en algunos casos es clasista y en algunos casos es egoísta, porque sus criterios lo emite en función de intereses del momento.
y que no ve los peligros un poquito más allá, porque no es que tú me digas que fortalece la independencia, es que en el fondo acentúa la dependencia del sistema de justicia porque lo debilita, le quita órganos que de una manera u otra le conceden más poder al gobierno de turno, en este caso al poder político. Y eso no hay que ser Albert Einstein para eso. En segundo lugar, me preocupa bastante, yo tengo criterios, porque somos los que ejercemos. Como abogados siempre partimos del peor de los escenarios, porque ese es nuestro trabajo. Y las experiencias en materia de cosa pública en el presente gobierno y en los pasados, porque hay que ser claro en este punto, nos ha llevado siempre a evaluar las cosas con determinada suspicacia. Va a haber un tema político en asuntos técnicos que tarde o temprano van a afectar la institucionalidad, y eso es lo que a mí más me preocupa. Doctor, y de hecho Subero Isa, que es un intelectual, está totalmente de acuerdo con nuestro punto de vista. Doctor, mire, el derecho dominicano, el ejercicio de la justicia en República Dominicana se basa en la copia de algunos sistemas jurídicos como el francés y el americano. Sin embargo, nosotros nunca hemos visto que las asociaciones profesionales, sobre todo cuando la asociación de abogados se convirtió en colegio, que ya le da otra condición, que es la condición de gremio y de academia. ¿Por qué realmente nunca hemos tenido, no con la gestión suya, sino con ninguna gestión, alguna relación entre la carrera de abogado, es decir, las universidades y el colegio, donde se debe de fijar cada vez que hay un tema de eso, no solamente para impedir que se produzcan tantos abogados que puedan competir, no, me refiero a esos temas como son, por ejemplo, cómo debe administrarse la justicia. El tema de la creación del Tribunal Constitucional, que usted se acuerda que fue motivo de discusión si debía ser parte de la Suprema o no. Realmente, ¿por qué el colegio nunca ha contado con ese recurso tan valioso que son las universidades que tienen facultad de Derecho? Mira, nosotros como institución, hay que decirlo, nos ha costado mucho pues avanzar al sitial en que nos encontramos, porque precisamente nosotros cuando asumimos adolecíamos de ese problema, no existíamos en el mapa institucional. Imponernos costó mucho, costó que muchas veces tuviéramos que hacer protestas que mucha gente catalogó de radicales, pero nosotros como institución, tenemos que decirlo, fuimos la única entidad que en un momento de crisis del sistema de justicia, como consecuencia de la virtualidad, de la pandemia, apoderamos las vías correspondientes, nos quedamos solos en eso porque éramos los únicos que estábamos protestando. Sí, pero no solamente con las universidades, doctor. Ustedes pueden ser los asesores del Congreso. Ahí hay como 10 proyectos atorados que nunca le han pedido al colegio opinión. Nosotros hemos dado muchas opiniones. Lo que pasa fundamentalmente es que también prima el criterio político en todo. Y yo reitero, o sea, por ejemplo, nosotros dimos opinión respecto a la ley de virtualidad. Impusimos los criterios fundamentales en más de un 95%. Dimos nuestra opinión respecto a la ley de actos de Estado Civil, que fue recientemente promulgada. Dimos nuestra opinión respecto a la ley de fideicomiso, respecto a la modificación de la ley Dios mío, a la ley de fideicomiso, a la ley que en este momento está atravesando el Congreso, que es el Código Penal, a la modificación constitucional. Expusimos cuáles eran nuestros criterios referente a, digamos, y lo hemos hecho varias veces, al propio Ministerio de Justicia, hemos establecido los criterios. ¿Qué ha acontecido además? Obviamente, nosotros como institución tenemos que insertarnos en un sector que muchas veces nos miraba con anterioridad, aunque ya nos está mirando con otros ojos, que es el aspecto de algunos intelectuales que miraban al colegio como una entidad donde no habían criterios académicos encontrados porque no podíamos conceptualizar. Obviamente eso desapareció porque evidentemente
todo el que ha conocido la presente gestión sabe que nosotros actuamos en función de razonamiento, en función de derecho y en función de las vías de las distintas acciones en los tribunales. De hecho, nuestra ley, la 319, contempla la creación de la Escuela Nacional del Abogado. Nosotros sometimos 10 programas de maestría en la Escuela Nacional del Abogado y evidentemente en esa dirección estamos a la espera de que se apruebe, pero dudamos que eso ocurra porque lamentablemente si hay un ejemplo claro, fiel de sectarismo en materia de política del Estado, es la forma en que ha sido tratado el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Nosotros entendemos que el colegio vive un momento difícil porque realmente tiene que opinar sobre demasiados problemas que hay aquí. Nosotros lo entendemos, pero es necesario. Yo quiero pues comprometerlo a que divida un poquito el tiempo que usted le regala a una emisora de radio por ahí y venga más a menudo aquí. Doctor Surún, gracias. Sí, no, felicitar. Que Dios lo bendiga. Recuerde que hoy es Día del Profesional del Derecho también. Sí. Hoy invito a todos los que me están escuchando a la celebración que comienza en la Avenida Bolívar, en la sede del Colegio de Abogados. Vamos a conmemorar el Día Nacional del Abogado. ¿Cuándo? Hoy. Primero con una marcha. Qué bueno. Una marcha hacia... Lo felicito. Sí, no, Dios es grande. Por tan digna representación. No, los abogados hemos cambiado la historia institucional en la República Dominicana. En todo el sentido de la palabra. Muchas cosas en materia jurídica fueran de otro sentido si nosotros no hubiésemos asumido la posición, que a veces nos critican como radicales. Pero en este país, lamentablemente, usted me perdona, yo sé que usted es un hombre pacífico. El que no pelea por sus derechos, olvídese que lo humillan y lo destruyen. Gracias. El doctor dice, abogado viejo, médico joven. Que Dios lo bendiga.